Dios le bendiga, amado hermano y hermana, en este día. Vamos a continuar proporcionando un resumen de lo que hemos ya estudiado o transmitido del libro de Joel, para tener toda la información que el Señor ha permitido que yo pueda comprender, poder transmitírsela a ustedes y ustedes puedan oír, meditarlo y que el Señor les pueda dar a ustedes en abundancia más conocimiento de su palabra y que puedan transmitirlo también al cuerpo de Cristo. Vamos a continuar en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias nuevamente, Señor, por la oportunidad que nos estás dando para poder disfrutar del conocimiento de tu palabra y estar bajo esa nube de gloria, de revelación, y poder estar alertas a los acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo, pero estar más alerta, Señor, al llamado que haces a tu pueblo de volver a ti en un arrepentimiento genuino. Bendice esta palabra, que sea de bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas, que en su momento lo puedan ver, y hasta donde llegue, Señor, este mensaje sea de edificación y sobre todo conmueva el corazón endurecido, lo quebrante, y se pueda volver al Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amado hermano, vamos a continuar tomando siempre como base Joel capítulo 1, versículo del 1 al 3. Nos falta mucho que avanzar, muchos detalles que ver. Esto que no sea solo un conocimiento, ¿verdad?, como cualquier otro estudio, sino que este conocimiento que el Señor está permitiendo por su gracia que podamos apreciar es para poder vivirlo y alertar al cuerpo de Cristo. Así que vamos a comenzar, amado hermano. La escritura dice: palabra de Jehová vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. O sea que este acontecimiento que se aproxima nunca se ha visto en la tierra, amado hermano. Esta es una profecía para nosotros en estos tiempos. Está escrito en su palabra. Viene algo, amado hermano, que nunca se ha visto en la humanidad. Viene una esperanza, un tiempo glorioso para el cuerpo de Cristo. No muy lejano, ¿verdad?, porque el tiempo cada día se acerca. El cumplimiento de la palabra del Señor se está llevando a cabalidad en el momento que Él ha determinado en su palabra realizarlo. Pero el mensaje, ¿verdad?, de Joel para el pueblo del Señor en ese momento era un mensaje de advertencia. Lo repito nuevamente, amado hermano, porque el Señor nos está advirtiendo a través de su palabra lo que está por venir. Si realmente no hemos, amado hermano, indagado en su palabra, creo que este es el mejor momento de hacerlo, ¿verdad? Comencemos a leer las escrituras, leer los profetas a profundidad, en abundancia. Es un consejo que les doy, ¿verdad? Este consejo yo lo recibí de un siervo amado, de un hermano en Cristo Jesús, y pues lo hemos puesto lo mejor posible en práctica y ha dado su fruto con el tiempo, amado hermano. Pero es necesario comenzar a leer lo que dijeron los profetas. En este caso, Joel está advirtiendo al pueblo de que se aproxima un juicio, pero si ellos se arrepienten, el Señor se abstiene de enviar ese juicio. El Señor no va a enviar su disciplina sin haber antes anunciado por qué razón la va a enviar.
y también no la va a enviar sin antes haber dado una oportunidad a su pueblo para poder arreglar su vida y detener ese juicio. Ahora bien, los juicios de Dios, amado hermano, no son para aniquilar a su pueblo ni tampoco para exterminarlos, ¿verdad? Los juicios de Dios, a medida que vamos comprendiendo la palabra, es una muestra de amor para el pueblo del Señor, ¿ves? Para su pueblo, porque a través de esos juicios el Señor lo que trabaja en el corazón del hombre es que pueda obedecer su palabra. No lo hace a la fuerza tampoco, el Señor tampoco presiona a su pueblo a que lo obedezca, sino que Él permite ciertas circunstancias para que nuestros ojos se vuelvan al Señor. Entonces en el libro de Joel podemos ver, amado hermano, que hace un llamado a un arrepentimiento, pero también anuncia un desastre si no obedecen al Señor. Pero también el Señor anuncia que se puede evitar ese juicio si procedemos a un arrepentimiento sincero y humilde, como está escrito acá. Convertidos a mí. El Señor es maravilloso, amado hermano. Él nos ofrece una esperanza en su palabra. Es necesario que usted y yo, amado hermano, empecemos a prestar más atención a las Escrituras. Oíd esto, ancianos. Debemos llegar a una madurez espiritual lo mejor posible, amado hermano. Esforcémonos a obtener una santidad saludable delante del Señor. ¿Por qué razón? Porque al remanente que abraza, que comparte la santidad con el Señor, a ese remanente el Señor le dice: oíd, ancianos. Porque hemos visto que esta palabra ancianos es viejo o una persona mayor, pero que ha adquirido sabiduría, ¿verdad? Y obedece los juicios de Dios, o vive en justicia, obedece la palabra del Señor y ha adquirido un nivel de consagración alto. Entonces el Señor viene y promete y nos dice que sus conversaciones son con los íntimos, ¿verdad? Él le revela sus secretos a los que tienen comunicación íntima con Él. Entonces, ese es el objetivo de buscar la santidad también, amado hermano. Tener una comunicación estrecha con nuestro Padre Celestial, y como una consecuencia a esa comunicación el Señor nos transmitirá sus mensajes, nos transmitirá su secreto, ¿verdad? Y ese secreto lo que va a hacer es que nosotros seamos como una trompeta y transmitamos ese mensaje a nuestros hermanos. Entonces, mire, amado hermano, el objetivo del libro de Joel, esta es como la segunda parte de la introducción de Joel, para entrar de lleno a explicar detalles extraordinarios de algunos versículos, ¿verdad?, que hemos podido comprender por gracia de Dios. Entonces, el llamado de Dios siempre, a través de sus profetas, usted lo puede revisar, es un llamado a que el pueblo se convierta al Señor. Usted lo puede apreciar ahorita en Ezequiel capítulo 2 del versículo 1 al 8. Pero mire, para no abundar mucho en el tiempo, usted puede leer los versículos del 1 al 8, pero vamos a leer algunos. El versículo 6 dice: y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, dice, y moras en escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Mire la descripción que nuestro Padre Celestial hace de su pueblo. Es de su pueblo, no es de un pueblo ajeno, ¿verdad?, afuera de Israel, sino que es a su propio pueblo. Le dice al profeta Ezequiel: aunque te halles en escorpiones, en zarzas, en espinos, no les tenga miedo, porque son una casa rebelde. Lamentablemente ese era el concepto que el Señor tenía de su pueblo en ese tiempo, a pesar de que el pueblo estaba
ya en cautiverio, no quería entender, amado hermano. Mucho, amado hermano, mucho del cuerpo de Cristo, a pesar de que ha sucedido estos acontecimientos que han afectado nuestras vidas, en vez de volver al Señor, se han vuelto más rebeldes. Como dice un hermano de nuestra congregación, que esta pandemia tuvo que haber causado un cambio en nuestra vida, pero lamentablemente algunos fue para mal, ¿verdad? Vemos en el libro de Deuteronomio que el Señor dice que llevó a su pueblo al desierto para ver qué es lo que había en su corazón, si lo había de seguir o no lo había de seguir. O sea que el Señor también, uno de los objetivos de esta disciplina, de este juicio, que ha permitido que su iglesia pase, es que Él quería ver cuál era la condición de nuestro corazón. Entonces, lo que vino a salir de muchos de nuestros hermanos, lamentablemente, fue rebelión, fue alejarse de los caminos del Señor, simplemente porque eso es lo que había ya en el corazón del hombre, ya determinado a apartarse. Solo necesitaba alguna excusa para hacerlo. Pero le damos la gloria y honra al Señor que tú y yo, amado hermano, hemos experimentado un retorno nuevamente a la casa del Padre, ¿verdad? Volver nuestra mirada a Él. Por eso dice la Escritura aquí: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Son muy rebeldes. Y yo, amado hermano, el objetivo de que el Señor levantara un profeta o profetas en esos tiempos no era para decirles cosas agradables al pueblo. El profeta era un hombre de Dios cuando el pueblo se encontraba en un estado de emergencia, cuando el pueblo estaba en caos espiritual, físico. Entonces el Señor levantaba a sus profetas y los enviaba a decirles primero por qué razón se encontraban de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué razón estaban sufriendo esas calamidades? Dios les hablaba, les decía: ustedes están pasando este juicio por esto, esto, esto y esto. Les señalaba su error, que Dios sí tiene el derecho de hacerlo, pero Él no venía a condenarlos, sino que después de haberles señalado, amado hermano, la situación por la cual estaban ellos así, el Señor les traía un mensaje de esperanza. Y ese mensaje de esperanza, amado hermano, era que se volvieran a Él. Lea, amado hermano, los profetas, léalo y se dará cuenta que el mensaje es otro, el que se está dando hoy a través de algunos que se han llamado profetas. Yo hablo en contra de ellos, amado hermano, no de una forma de juzgarlos, ¿verdad? Porque lamentablemente nuestra naturaleza es inclinada al mal. Esta carne, ¿verdad? Todos estamos en la misma situación, pero las Escrituras nos dan una salida. Depende cuán cerca tú estés del Señor. En lo secreto, dice la Escritura, si el profeta se mantenía en lo secreto del Señor, dice que hablaría las palabras del Señor, no de su propia imaginación. Entonces, cuando usted revisa algunas profecías que se dan por algunos hermanos que dicen que son profetas, y usted analiza a la luz de la palabra lo que se está diciendo a través de ellos, el mensaje es distinto, amado hermano. Pero lamentablemente mucho pueblo del Señor, dice la Escritura, que sus ojos están embargados, sus sentidos. La Escritura dice: oh Gálatas insensatos. Gálatas capítulo 3 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Oh Gálatas insensatos, dice otra versión, ¿quién os embrujó? ¿Quién os hechizó? Y cuando vamos a ver, amado hermano, lo que significa hechicería en el griego, lo que significa es droga, es fármaco, es una droga. Entonces, cuando alguien ingiere drogas, sus sentidos
se pierden, ¿verdad? Divagan, no saben en dónde están en una situación que no es real, pero ellos se sienten bien. Lo mismo es con estas palabras, entre comillas, proféticas que muchos dan. Así dice el Señor, así dice el Señor, y el Señor no ha hablado. Comienzan a decir un mensaje distinto. Ciertamente, siervos amados, ciertamente, la Escritura da una orden que acabamos de leer en Ezequiel. No les tengan miedo, estarás entre zarzas y espinos, escorpiones. Esas zarzas, espinos y escorpiones son esos falsos profetas que se han levantado. Aún en tiempos de Joel, de Ezequiel, se habían levantado falsos profetas. Por eso el Señor les decía a sus siervos: no teman, háblales, aunque oigan o dejen de escuchar, porque son una casa muy rebelde. Pero hay que hablar, pero cuando el Señor diga. Y dice, mamá, qué interesante es esto, porque el libro de Ezequiel capítulo 3 nos habla que el Señor le dio una orden de no hablar hasta que las palabras sean puestas en la boca del profeta. Vamos a leerlo, fíjense, vamos a leerlo. Esto es de suma importancia revisarlo, porque lamentablemente cuando usted ve la situación de estos hermanos, digámoslo, pero que se han desviado, han apostatado de la fe y dicen cosas agradables, usted observa al pueblo y todos dicen amén, yo recibo esa palabra, yo arrebato mi bendición, y no saben que esa palabra no es la que el Señor ha declarado en las Escrituras. Si usted escucha alguna profecía de parte de algún hermano o hermana que te venga a decir así dice el Señor, bueno, escucha, almacena esa palabra en tu vida, pero después va a la Escritura, tiene que estar ahí, ¿no? Toda palabra que nos den tiene que estar basado en las Escrituras, amados, porque tenemos la palabra profética más segura, es la palabra del Señor, y lo más seguro es lo que está aquí, ¿verdad? Gloria al Señor. No ando hablando de ningún siervo, lo que yo confronto son esas palabras dulces y halagüeñas, ¿verdad?, que andan perjudicando la salud espiritual del cuerpo de Cristo y acomodando a mucho pueblo a quedarse en Babilonia todavía, amado hermano. Déjenme encontrar. Ezequiel 3 dice, déjenme ver, amado hermano, versículo 23 dice: y levantéme y salí al campo, y aquí estaba la gloria de Jehová como la gloria que había visto junto al río Chebar, y caí sobre mi rostro, y entonces entró espíritu en mí, y afirmóme sobre mis pies, y hablóme y díjome: entra y enciérrate dentro de tu casa, le dijo al profeta Ezequiel. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrás sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarás, y no saldrás entre ellos. Y haré se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás en ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. O sea, el Señor le había dado una orden y ya no tienes que decir nada, vas a hablar cuando yo te diga, prácticamente, ¿va? Pero Dios viene la orden, mire, versículo 27: mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca. Es que esa es la función del profeta, amado hermano. Primero el Señor nos habla a nuestras vidas, y Dios va a usar nuestras vidas en el ministerio del profético, gloria a Dios. Es necesario, necesitamos verdaderos profetas que anuncien, que adviertan al pueblo de que los juicios de Dios vienen, que por el pecado el Señor ha determinado muchas catástrofes en el mundo, ¿verdad? Que por la apostasía que se ha levantado, el pueblo se ha desviado. Gloria al Señor. La condición del mundo está mal. Y no es porque Dios tenga la culpa. La Escritura nos habla y nos dice que por haber desobedecido su palabra y sus mandamientos, la tierra se encuentra en ese estado. El profeta Jeremías lo dice. Porque en la tierra no había obediencia a la ley de Dios, el Señor permitió sus catástrofes. Y eso es lo que está permitiendo el Señor en estos tiempos. El mundo no quiere nada con el Señor, amado hermano. Más bien dictan leyes en contra
de las órdenes divinas, ¿verdad? Usted puede ver ahí todas esas leyes que se han, ¿cómo le puedo decir? Esas leyes que ya entraron en vigencia para cometer ciertos pecados abominables delante de la presencia de Dios. Por esa razón el mundo está así, en caos, y por la carencia espiritual de búsqueda del cuerpo de Cristo también está padeciendo esas consecuencias, fíjese, hermano, pero damos gloria a Dios porque Dios dice que si nos arrepentimos, Él detiene su juicio para su pueblo. Él hará distinción entre el pueblo de Dios y los egipcios. Gloria al Señor. Entonces dice, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho el Señor Jehová. Esa es la función del profeta. No es que yo profetizo, yo declaro, esos son, ¿cómo podría ser eso? Mentiras, ¿verdad? Son falsedades. Esa es la imaginación del propio corazón del hombre, que no hay comunión en Cristo, ¿verdad? Íntima con Él. Que yo decreto, yo declaro, yo profetizo, profetizas, y tú andas, tienes que profetizar todo el tiempo, ¿no? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está? Enciérrate y no hablarás y no reprenderás. Cuando yo te hable, entonces tú dirás, así dice el Señor. ¿Ves? Qué tremendo, ¿verdad? Por esa razón los profetas que se han levantado en este tiempo, ¿usted cree que han advertido? Tal vez unos cuantos que el Señor ha reservado y no han doblado las rodillas a los Baales, ¿verdad? Ahí siempre el Señor tiene su remanente, gloria al Señor. Pero la mayor parte de profetas nunca profetizaron una advertencia. Y lamentablemente nuestra carencia espiritual hizo que el Señor no nos eligiera a usted o a mí, en dado caso, para ser un profeta y advertir al pueblo. Todos estamos en la misma jugada, amado. Pero volvámonos al Señor. Los juicios de Dios están siendo evidentes en el mundo. El profeta Amós dijo algo muy importante. Si se toca la trompeta en la ciudad, no temblará el pueblo. Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Debemos llegar y alcanzar esa meta, amado hermano. Tener una estrecha comunión con el Señor en estos tiempos, en estos últimos tiempos que vamos a gozar de la presencia de Dios en esta tierra, amado hermano, porque el tiempo se está agotando y nuestra ciudadanía, dice la Escritura, está en los cielos. Pero mientras tanto ese tiempo llega, debemos de disfrutar de la presencia del Señor y la comunión con Él y las conversaciones con Él aquí. Debemos también experimentarlo aquí. Y el Señor nos va a revelar su secreto. Miren qué interesante. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces es el maná que está escondido en el arca del pacto, es la vara de Aarón que reverdeció o floreció, y es, ¿qué más? Las tablas de la ley que están metidas dentro del arca del pacto. Eso es lo que está escondido. Eso es lo que el Señor nos quiere revelar. Lo que el Señor nos ha dado es lo que está en el lugar santo, el maná que descendió del cielo, la luz de la lámpara, la mesa de la proposición, los panes de la proposición, el altar del incienso. Ahí tenemos comunión con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu de Dios. Pero el Señor nos quiere revelar los secretos, lo que está en el lugar santísimo. A eso tenemos que apuntar, el objetivo, amado hermano. Eso es lo que Dios nos va a revelar, esos misterios que están en su palabra. Gloria al Señor. Entonces, al estar en el secreto con el Señor, nuestra boca se transformará como una trompeta. Como una trompeta, amado hermano. Démosle gloria a Dios por esa riqueza que el Señor nos va a dar. Ahora vemos, amado hermano, que dice la Escritura que el Señor envió ese mensaje de advertencia aproximadamente 100 años antes de que el pueblo de Dios, de Judá, fuera llevado cautivo. El Señor estuvo advirtiendo a través de sus profetas, amados hermanos, que se arrepintieran. Pero como no atendieron el llamado, el Señor permitió que hubiera una plaga,
un juicio. Pero aún con esa plaga, ese juicio, el pueblo no quiso entender. Entonces el Señor tuvo que enviar esa invasión de los babilonios a Judá y destruir Jerusalén y llevarse cautivo al pueblo, ¿verdad? Y aún dentro de ese cautiverio el Señor dice que iba a estar en medio de ellos, los iba a cuidar, les iba a hacer santuario para ellos. El Señor iba a estar con ellos porque Él es el que permitió todo ese desastre en la vida del pueblo a causa de la desobediencia y el endurecimiento del corazón, amado hermano. Entonces el Señor en medio de eso levantaba sus profetas, ¿verdad? Antes de cualquier juicio el Señor levanta a sus profetas. El Señor, creo fielmente, amado hermano, que en este tiempo está preparando sus verdaderos profetas, ¿ves? Que dirán la verdad y que van a tener mucha persecución, ¿verdad? Porque no van a ser muy amados, van a ser aborrecidos por declarar la palabra del Señor, una palabra fuerte, una palabra que va a conmover el corazón del hombre, del Hijo de Dios que se ha apartado. Pero también se va a levantar falsos profetas, como hasta ahora se han levantado, a decir lo contrario de lo que Dios ha hablado. Palabras dulces, palabras suaves que el pueblo quiere escuchar. Pero el Señor tiene sus hombres de emergencia, ¿verdad? De socorro, que son sus profetas. Gloria al Señor. Entonces usted puede ver que el mensaje de todos los profetas siempre fue advertir al pueblo que se arrepintiera. Todo el tiempo fue así. Noé, pregonero de justicia. Durante el tiempo que él estuvo elaborando, construyendo el arca, él también estuvo advirtiendo que un diluvio iba a venir, que se arrepintieran para poder entrar al arca, pero nadie le creó. Era burla para ellos, pero al final perecieron por no escuchar el mensaje, pero no perecieron porque Dios fue malo. Dios fue bueno, les dio tiempo para arrepentirse, y no un día ni un mes, fueron años que el Señor les dio. Lo mismo está sucediendo hoy con nosotros. En este tiempo el Señor está dando abundante gracia para que todos procedamos a un arrepentimiento. Así que en aquel día no podrá decir nadie: Señor, ¿por qué fuiste malo conmigo? ¿Por qué no me salvaste? No, bien, yo te di tiempo. Di un tiempo abundante de gracia. No lo aprovechaste. Gloria al Señor. O sea, Dios siempre es bueno y para siempre es su misericordia. La última advertencia, amado hermano, que el Señor está dando para esta generación, podemos verlo en 1 Corintios 14:8, y si la trompeta diere sonido, es similar al profeta Amós, ¿verdad? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Que si alguien habla, como vuelvo a repetir, de la imaginación de su propio corazón, está dando un sonido distinto al que Dios quiere dar, ¿verdad?, a su pueblo. El sonido tiene que ser conforme a lo que recibimos del Padre a través de la palabra, un sonido de advertencia. Pero ahora se están sonando mucha trompeta, mucha palabrería, y ese sonido es distinto al que Dios quiere, ¿ves? Por eso se ha dañado el cuerpo de Cristo y muchos se han desviado a doctrinas falsas, doctrinas de demonios, ¿verdad? No han discernido, no han mirado, no han apercibido que ese mensaje no es de la Escritura. Por tanto, dice la Escritura, la tierra fue amancillada, la tierra fue amancillada, fue dañada. Dice, hermano, qué impresionante. Por eso la tierra, dice, está desolada, ha estado desierta por algunos pastores, dice la Escritura, que han dañado mi viña. Dice, qué tremendo, amado hermano. El que está causando el daño al cuerpo de Cristo son los siervos que en un momento se levantaron con un buen mensaje de parte de Dios, pero en transitar ya no inclinaron su oído al Padre en las Escrituras y se desviaron a otras enseñanzas distintas a lo que Cristo nos ha enseñado en su palabra. Y entonces suena una trompeta con una melodía distinta.
No, amado hermano, debemos tener la melodía del cielo, el sonido del cielo, mensaje de advertencia. Jesús dijo y empezó a predicar: arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado o está cerca. O sea, mira el mensaje que Cristo daba: arrepentidos y convertidos. Ese mensaje ya nos está dando. O sea, se cambió el sonido de trompeta, pero el Señor va a restaurar, amado hermano, ese sonido de trompeta de arrepentimiento en muchos de sus siervos y de sus siervas, para transmitir ese mensaje, ese sonido. Fíjese, amado hermano, gloria al Señor. Dios es bueno, Él nos va a restaurar. Dice que Él volverá a escoger a Sión. Él volverá a escoger a Sión. Aleluya. Solo está en dar el primer paso. El primer paso es regresar a un arrepentimiento genuino, amados hermanos. Ese es el primer paso. Esto ya lo hemos visto. La palabra Teshuvá, volver a la casa del Padre, a la senda antigua. Aquí puede haber otras definiciones de lo que es arrepentimiento, solo que en otra palabra hebrea que es shoy, que significa regresar para que seamos salvos. Y la palabra en griego metanoia, cambio de manera de pensar. Entonces el Señor lo que nos está dando, que nos arrepintamos de una manera completa, que nos retornemos al Padre para ser salvos, y como consecuencia de esa conversión genuina el Señor va a cambiar nuestra mente, nuestro corazón, de hacer cosas malas, obras malas. Aunque te laves con lejía, la mancha de tu pecado está sobre ti, es evidente. Debemos convertirnos de todo corazón. Al no atender el mensaje de advertencia del arrepentimiento, el Señor envió una plaga de langosta. Lamentablemente, amados hermanos, los labradores de las tierras, en este caso los pastores, dice la Escritura, Dios los ejemplifica como labradores, dañaron la viña, dice la Escritura, ¿verdad? Dañaron esa viña que el Señor tenía, su herencia, que había escogido, por transmitir un mensaje diferente a lo que Él les estaba hablando. Entonces, como esos labradores no vieron esos insectos, digámoslo, en la viña, dejaron que evolucionara esa langosta, evolucionara de oruga a saltón, de saltón a revoltón y de revoltón a la langosta. Cuando todavía era oruga, esos labradores tenían la oportunidad de exterminar. Fíjese, amado hermano, de adelanto un poquito, porque vamos a ver el ciclo de esta langosta, cómo influye en el corazón del hombre. Pero la oruga son aquellos pecados que empiezan en la mente, en el corazón, ¿verdad? Pero como no hay una palabra saludable y sana, esa oruga comienza a carcomer las plantas poco a poco. Con el pasar del tiempo evoluciona a un saltón. Entonces este saltón ya tiene patas y ya puede transportarse de una planta a otra, y ya se extiende más esa plaga. De ahí el revoltón ya tiene la capacidad de poder saltar, ¿verdad?, un poco más de un lugar a otro. Ya la plaga es inmensa. Ya cuando llega al revoltón es difícil de exterminar, amado hermano, esa plaga. Entonces cuando llega la langosta es porque ya devastó toda la cosecha, ¿verdad? Eso quiere decir, amado hermano, que el pecado empieza como una oruga. Entonces, cuando empieza como una oruga, podemos exterminar el pecado de nuestra vida con la ayuda de nuestro Padre Celestial a través de la sangre del Cordero. Pero si lo dejamos estar, ya cuando llega la langosta, ya ese pecado hizo desastre en nuestra vida. Entonces el pueblo, los labradores ahí no prestaron atención. Fíjense, hermanos, los pastores, digámoslo, en figura, desde ese tiempo de la cosecha de la viña del Señor, no prestaron atención, descuidados, solo buscan el bien propio, ¿verdad?, su condición económica, física, familiar propia, a través de lo que el Señor les ha encomendado en su momento de cuidar su viña, ¿verdad?, sus ovejas. Entonces, como no prestaron atención, se arruinó todo. No hubo una conversión, no hubo una palabra
de advertencia, no hubo un sonido de trompeta correcto. Entonces el Señor vio que el pueblo lamentablemente no se convirtió a él, les tuvo que llevar cautivos, ¿verdad? Entonces les adelanté un poquito de esto, pero más adelante lo vamos a ver detenidamente. Gloria al Señor. Ahora bien, el Señor lo que está permitiendo en nuestra vida es que veamos estas calamidades. 24:7 de Mateo dice: pues se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Bueno, estamos viendo más ahora, es un poquito más fuerte, lo hemos estado viendo, pero acá causa un efecto de conversión al Señor. Esa es la pregunta. ¿Está causando volvernos al Señor? Si está sucediendo eso en nuestra vida, démosle la gloria al Señor, porque a través de su Espíritu nos convence de pecado. Entonces nos estamos volviendo a Él. Señor, gracias, líbranos, Padre, vuelvo a ti, Señor, limpia mi vida. Y estamos en una constante comunión con el Señor. Démosle gloria al Señor. Que no nos suceda como le sucedió al pueblo de Dios de Judá en el tiempo de Joel, que no prestaron atención. Cambiemos, ¿verdad?, nuestra manera de pensar, arrepintámonos y convirtámonos diariamente al Señor. Gloria a su nombre. Para finalizar, Isaías 55, versículos 6 y 7 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Nos habla de la Escritura, leer la palabra del Señor constantemente. Llamarle en tanto que está cerca de la oración. Gloria al Señor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá misericordia. Nos está llamando a un arrepentimiento genuino. Pero ese arrepentimiento genuino lo vamos a lograr a través de la palabra y la oración, amor, hermano. Y vamos a alcanzar misericordia. Y el Dios de nuestro, el cual será amplio en perdonar. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanza misericordia. Isaías 55, versículos 6 al 7, es un esquema, es un mapa de una conversión genuina que necesitamos diariamente, todos los días, realizarlo. Así que, amado hermano, que Dios nos los bendiga, Dios nos los guarde. Espero que sea de bendición esos estudios. Si tú deseas en tu corazón compartirlo con tus grupos, tus amigos, tus hermanos, puedes hacerlo. Es importante transmitir el mensaje, la palabra del Señor. Este mensaje es de advertencia de parte de Dios. Dios les bendiga.